Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Hola hermanos, soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es un estudio en la palabra. Qué bueno tener a Lauren Larson con nosotros, al doctor David Watts y también nos acompaña el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y voy a dejar a Josh fuera en así esta es. ocasión. Creo que Joseph está con nosotros. Ustedes se ven tan jóvenes. Gracias. Sí, Lo recibo. De verdad que sí. Es que miren, de lo que estamos hablando, la mayoría de la gente en el ministerio, la mayoría de la gente de la iglesia llamaría una locura. Así Hablando de la es. unción del Espíritu Sí, Santo. sí, Ujú. el mover y la operación del Espíritu Santo. Pero eso es lo que hace la diferencia. Una persona me hizo una pregunta hace un tiempo atrás. ¿Cuál fue el mayor llamado al altar que hemos tenido? Instantáneamente me vino a la mente, ¿cómo se llama? Santiago, Santiago, Chile. Chile. Bueno, sí, Santiago, Chile, exactamente. Gracias. Ustedes lo recuerdan. Y bueno, de todas maneras, el presidente de la nación nos recogió aquella tarde y nos llevó a lo que era el Camp David de ellos. No le llamaban así, pero eso era lo que era. Y estuvimos allí tal vez una hora, hora y media juntos en ese lugar. Cuando volvimos, volamos por encima del estadio en un helicóptero. Cerca de 100,000 personas estaban allí. Esto no me lo dijeron a mí personalmente, pero la persona que atendía aquel estadio le dijo a uno de nuestro personal, le preguntó cuántos vinieron a Cristo ese sábado en la noche y dijeron que aproximadamente 18,000 personas. Hay algo en la gente de Centroamérica, de Sudamérica, el pueblo latino, son fáciles de predicarles, tienen un espíritu muy especial. Recuerdo que una dama me escribió y decía, hermano Swaggart, yo fui a su campaña, que me parece que fue en la ciudad de Guatemala, y ella dijo, yo era miembro del Sendero Luminoso, una organización comunista, cuando llegué allí, pero cuando partí siendo una hija de Aleluya, Dios. alabado Dios. Jesucristo salvó Alabado mi alma, Dios. alabado Dios. Damas y caballeros, no hay nada como ello. Y sabe que yo voy a hacer lo Gloria. siguiente. Yo quiero Sí, orar en este amén. momento. Tal vez hay algunos entre ustedes que necesitan Sí, decirle Señor. a Jesucristo que sea su Salvador y Señor. Y yo quiero que oren conmigo. Todo su mundo cambiará si lo creen. El decir la oración no les salva, pero creyendo sí. Creyendo sí. Y los hermanos le van a ayudar. Oren conmigo ahora mismo. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti Yo vengo a ti. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Pido pecados. perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, favor, perdóname. Y límpiame Y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso a Jesucristo. a Jesucristo. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó a Jesús Dios resucitó a Jesús de entre los de muertos entre los y muertos. Él vive. Y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, acuerdo a su palabra, soy lavado, lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios. Ahora, el día de hoy, cuéntele a alguien que ha entregado su corazón a Cristo. Señor, sí, Señor. No tiene que hacer eso para ser salvo, pero le fortalecerá, le ayudará. Llame a alguien y cuénteles que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y Sí, su amén. Señor. Usted se acaba de embarcar en la mayor y mejor vida que una persona pueda vivir o tener. Y nacido de nuevo. Ha habido un cambio Oh, Dios en mí. mío, Dios mío. Nacido de nuevo. Sí. Como Sí, Cristo Señor. dijo,
nacido de nuevo y Sí. todo por el Calvario. Sí. Gracias a Dios Sí, que he sí. nacido de nuevo. Aleluya. Alabado el nombre del Aleluya. Señor. Gloria, gloria. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Señor. Dios. Aleluya. Maravilloso, maravilloso Aleluya. es mi Jesús, consejero, gran Dios, príncipe de paz, salvándome y guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor, alabado su Aleluya. nombre, alabado el Señor, Alabado aleluya, el Dios. Cordero. Sí, Señor. No hay nada como ello, damas y caballeros, nada. Hermano Swagger, ¿qué no es impresionante que cuando vemos los videos de las cruzadas podemos ver a 18,000 personas pasar para salvación? Es algo glorioso ver, pero después saber que Dios está usando esta cadena y que un número incontable de personas está viendo la programación y este programa. Y no sé, bueno, 18,000 es un número maravilloso, pero simplemente no sabemos quién está allá afuera, que está viendo y que está recibiendo Bueno, a Cristo y su vida está siendo cambiada. Yo no digo que todos los 18,000, los que pasaron aquella noche, fueron salvos. Sospecho que algunos ya eran salvos. Sí, amén, amén. Pero Pero el potencial, mire, allá y el potencial el día de hoy, nuestro departamento de informática nos dijo hace varios años que aún entonces, basándonos en lo que estábamos presentando en la internet, la audiencia potencial era de 6,000 Wow. millones. Así que Así es. cuando utilizamos todo eso, la probabilidad de que alguien pueda llegar en el momento adecuado y el Espíritu Santo, así como el testimonio que yo di hace un par de programas, sabe exactamente dónde está la gente, sabe cómo maniobrar las cosas para que podamos estar en la posición adecuada en el momento exacto. Sí, Y amén. Él no ha dejado de trabajar de esa manera y Él utilizará todo eso, Él utiliza la iglesia, Él utiliza el resto de lo demás, pero el potencial, hermano Swagger, y esto solamente es por Así internet, es. 6,000 millones de personas en cualquier momento pueden sintonizar a lo que se está diciendo. Más nos vale asegurarnos de predicar el Evangelio y más nos vale Así asegurarnos es. de que tengamos la unción del Espíritu Santo porque vamos a ser responsables por esa oportunidad. Así es. Sabe, hermano Swagger, estábamos hablando de la condición de la iglesia y muchas cosas se dijeron en estos últimos programas, pero yo creo que la razón más grande por qué la iglesia está luchando el día de hoy es por incredulidad. Tenemos una iglesia que ha crecido en ignorancia de la unción del Espíritu Santo, las cosas de las que estamos hablando, de lo que estamos experimentando ahora mismo, eso no se siente ni se ve en las iglesias el día es. de hoy. Hay una falta del conocimiento de las cosas y del camino de Dios. Y hay muchos que tal vez hayan tenido eso hace muchos años, pero no están enseñando ni predicándolo el día de hoy. Hemos reemplazado al Espíritu Santo con programas de la iglesia. Hemos cambiado a los pastores de predicadores a agentes de cambio. Hemos cambiado la descripción del papel de la iglesia y del misionero. sermones a charlas. Sí, En vez de exacto. dar un sermón, dar Una charla nada más. Y hemos cambiado la dinámica. Y más bien a través de la incredulidad, ya sea voluntaria o si es por ignorancia, el resultado es lo mismo. El Espíritu Santo no ungirá el error. Él no va a ungir a nada más que lo Así que... es, así Y aun es. si el predicador no lo dice correctamente bien, quiero que esto sea claro porque ninguno de nosotros hemos hecho las cosas correctamente. Pero estamos buscando la verdad y el fundamento de esa verdad. Si eso no está bien, hay un peligro. Jesucristo y el crucificado. Ese mensaje triste y lamentablemente, tan ampliamente como esta cadena ha sido en cuanto a nuestra presentación, aún está siendo criticado. Aún estamos viendo movimientos que están llegando que, bueno, no quiero decir que son anti este movimiento, pero son más pro algo más, que minimizan el énfasis de la cruz y, bueno, viene a maximizar otros esfuerzos que no son de Dios, que son caminos que van a alejar a la gente o que les van a mantener alejados de la cruz. Han pasado ya varios años, pero estuvimos en África, en reuniones, y me llevaron a una aldea donde dijeron que nunca habían escuchado el Evangelio. Si eso era correcto o no, no lo sé. Pero teníamos a otro predicador con nosotros, él falleció unos 2 o 3 años atrás. Un buen hombre realmente, un buen hombre. Y él empezó a predicar y yo me di cuenta que no tenía el mensaje, que no estaba allí. Y no quiero decir eso de una manera desagradable, pero era obvio que no había nada allí. Y él terminó con lo que él estaba diciendo
y yo empecé a ministrar a esas personas. Creo que habían 30 o 40 personas allí, tal vez un poco más, un poco menos, pero el Espíritu de Dios se empezó a mover y yo vi cómo esos hombres y mujeres que habían dicho nunca habían escuchado el Evangelio, lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y no hay que llorar para ser salvo, por favor, no me malinterprete. Pero un corazón quebrantado Sí, así es. es la mayor señal de que la Oh, puerta sí. se ha abierto al Evangelio, ¿no? Y vi cómo esas personas, mientras oraron conmigo, entregaron su corazón a Cristo, pero uno sin ninguna unción del Espíritu y el otro había una gran unción del Espíritu. Si hubiésemos partido después de la primera administración, nadie hubiese sido salvo. Sí, así es. Así es. Se nos terminó el tiempo, ya volvemos. Estamos de vuelta. Lauren, vamos a leer a Daniel capítulo 12. Hermano Swagger, permítame Claro, interrumpir. adelante. Mire, quiero decir unas cuantas cosas del versículo 3. Estamos hablando de ganar almas. Y perdóneme si fue usted o alguien más, pero ha permanecido en mi mente y en 1 Corintios 15. Estamos hablando de las consecuencias de no predicar el Evangelio, pero ¿cuáles son las consecuencias de predicar el Evangelio con lo que tiene que ver con galardones? Sabemos que en la resurrección, en el tribunal de Cristo, van a haber galardones por aquellas aquellas obras que se hagan en el cuerpo. Y solo quiero leer unos cuantos versículos porque creo que tiene sentido y voy a explicar lo que quiero decir en un momento. Comenzando con el versículo 40 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice esto: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y una vez más, si no fue usted, perdóneme, pensé que tal vez usted había compartido esto antes, pero la idea de la gloria de las diferentes estrellas, cuando vemos al cielo, por ejemplo, y sé que no estamos viendo las estrellas tal como son, pero algunas son más resplandecientes que otras. Claro. Algunas tienen más iluminación y algunas noches ciertas estrellas no se ven, otras noches solamente se ven ciertas estrellas en particular. Pero la gloria de estas estrellas varían en cuanto a su iluminación. Y se dijo con respecto a la resurrección, en los dones y los galardones, que algunos, por causa de su fidelidad y lo que son llamados a hacer, van a recibir cierto elemento de gloria o de iluminación Así es. que tal vez otras no van a recibir. Ahora, yo creo que es lineal porque algunas personas son llamadas a hacer cosas y no todos son llamados a hacer lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer. En cuanto al evangelismo mundial, Él ha llamado a muchos junto a usted y yo espero que estemos ayudándole y no obstaculizando. Pero la meta es llevar el mensaje que Dios le ha dado y compartirlo, llevar el mensaje de la cruz, el medio por el que el Señor le ha dado a usted. Por la tecnología, que es algo tremendo, 24 horas al día por televisión, el Señor ha traído los medios para hacerlo y nosotros apoyamos eso, estamos detrás de todo eso. Pero Dios le dio a usted esa visión y ahora lo tenemos en ese aspecto. Pero hay otros, también me fijo en mi madre y no quiero hablar de ella siempre, pero fue un ejemplo de una mujer de oración que su ministerio era intercesión. Y día tras día ella predicaba y enseñaba, tanto como podía con nosotros. Pero la mayoría de su día estaba con el Señor y uno podía sentir esa relación. Cuando entraba uno a su casa, las rodillas temblaban. No lo minimizo, porque es lo que pasaba. Porque la presencia de Dios estaba con ella, orando por el ministerio, por la obra aquí, por otros que ella conocía que necesitaban un toque del Dios omnipotente. Esa gente no es conocida ante el mundo. Pero yo creo que su gloria Así es. va a ser una que estará allá porque ellos estaban cumpliendo lo que Dios los llamó a hacer. John, eres llamado y tu madre llamada y todos así. Todos nosotros. Tu llamado es el mismo que el mío. Tu llamado es el mismo que el mío y tal vez no se lleve a cabo de la misma manera, pero pero Donnie predicó sobre ayudantes en la guerra Así es. hace unas semanas atrás. Hace una semana, sí. Y eso es lo que Dios llamó a los hombres, ¿no? Para eso los llamó, a ser Ayudadores, ayudantes sí. en la guerra. Esos hombres que estaban con David eran hombres habituales, que estaban en deudas, que tuvieron que salir Sí. para no irse a la prisión y se convirtieron en los Amén. valientes de David. Valientes. Sí. Gloria a Dios. Alabado Y- Dios.
Y ellos no hubiesen hecho eso si hubiesen tomado otra dirección. Pero la unción del Espíritu Santo estará sobre todo creyente que permita que Él esté allí Amén. y obrar a través de ellos, ¿no? Pero tu llamado es el mismo que el mío. Tu llamado, el llamado de todos nosotros aquí es el mismo, llevar este evangelio y nunca debemos olvidar eso. Podemos decir que el llamado en cierto sentido es lo mismo, pero la función en el llamado tal vez es diferente para diferentes Claro que sí, personas. así es. Y mire, Tú tienes un llamado distinto a hacer ciertas cosas, tú haces cosas que yo no soy llamado a esas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí, es un poco distinto, así que lo es. Y no es el llamado tanto como es nuestra fidelidad a así ese es. llamado. Y si nosotros somos fieles, pues brillaremos como el sol. Amén. Creo Amén. que donde dice que los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia, que cuando estamos en Cristo y tenemos la unción del Espíritu Santo, hay algo muy resplandeciente, muy atractivo de nosotros que la gente ni siquiera sabe lo que es, pero quieren lo que tenemos. Antes de que ellos, antes Eso de es que verdad, así es. les ministremos, ellos quieren lo que tenemos. Tenemos una paz y tenemos un resplandor y pueden sentirlo. Y bueno, miren, yo he trabajado en muchos trabajos seculares y aún antes de que la gente supiera que yo era pastor, la mayoría de los trabajos de construcción en los que yo estuve, la gente sabía que había algo diferente en mí porque no maldecía como todos ellos cada dos palabras. Pero aparte de eso, sabían que había Claro, algo claro. diferente y estaban atraídos, lo querían, Correcto. ese resplandor. Dirige a la gente a la justicia y tenemos que tener un resplandor y una atracción. Y debemos tener algo. Ahora, hay personas que son inspiradas o poseídas o con influencia demoníaca. Ese resplandor es en contra de lo que ellos tienen y causa una reacción. Pero la gente debe poder sentir eso en Pero nosotros. Daniel dijo, y Pablo, unos 500 años después, dijo lo mismo básicamente. Lo que Juan escribió en Primera de Corintios es Primera Sí, de señor, Corintios, capítulo 15. brillar como el sol, o la terminología que es. ¿Recuerden cuando enseñamos eso? Sí, señor. Hablando de la resurrección, etcétera, Correcto. etcétera, ¿no? Pero vamos a continuar y vamos al versículo 4. Tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Consideren eso. Es una profecía fenomenal aquí. Tú, oh Daniel, tú pues Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Quiere decir que a Daniel se le entregó las palabras, pero debe cerrarlas hasta que llegue el fin. Esto tiene referencia al hecho de que la profecía dada por Daniel tiene referencia al tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá y la ciencia aumentará, se refiere al aumento tremendo de la tecnología que tuvo su gran debut al principio del siglo XX. También se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, que aumentará enormemente en estos últimos días, específicamente el conocimiento sobre la profecía bíblica. En unas cuantas palabras, pocas palabras, Daniel da profecía. Primero que nada nos dice que muchos se moverán de aquí a allá. Y eso todo el mundo lo está haciendo hoy, corriendo de un lado a otro. Y la ciencia aumentará y como hemos dicho, no solamente la tecnología, pero realmente la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo que aquellos que lo quieren tienen mayor profundidad en la palabra de Dios como nunca antes. Correcto. Parece como que, y bueno, yo creo que el término que la ciencia se aumentará aún más que el aspecto de la ciencia y tecnología, tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Y hay un sentido en el que yo siempre he sentido que cuando Daniel debía cerrar las palabras y sellar el libro, había un sentido en el que algunas cosas aún no se habían entregado en mi mente. Pero estoy Y seguro tal que vez esté muchas cosas equivocado no se de eso, pero presentaron. es importante saber que la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad siempre ha sido algo progresivo. Cuando uno regresa a el comienzo de la revelación, de la creación, la revelación de la conciencia que comenzó
el reconocimiento de que sí había un Dios y dio evidencia, y también nos movió a la ley de Moisés, lo cual es la próxima revelación del carácter de Dios y naturaleza y de su plan de redención, y culmina con la revelación de Cristo. Así que, Adelante. bueno, sí, entonces, básicamente, al pasar el tiempo, Dios nos ayudó a avanzar en su intención para que pudiéramos entender lo que Él quería hacer con la humanidad y cómo debería haber sido lidiado y Eso es accesado. lo que el dispensacionalismo es. Bueno, Es simplemente el estudio de la revelación progresiva de Dios ante la humanidad. sí, correcto, pero bueno, eso es desglosar primordialmente las cosas en periodos de tiempo, con lo de las dispensaciones, pero lo que estamos tratando de hacer resaltar es que hay una revelación progresiva, una continuidad de revelación, y esa revelación no decrece relativamente a lo que el hombre puede saber de Dios, sino que está incrementando. Así que cuando nos acercamos más al tiempo del final, entonces debemos tener un entendimiento más claro, más que nunca antes, de todo el plan de redención de Dios. Aquí es donde, en parte, siento yo que el mensaje de la cruz ha llegado a funcionar, el entendimiento de lo que Pablo entendió y predicó que se le había perdido a la iglesia. Lo hemos dicho muchas veces y tenemos que detenernos aquí en un momento, pero aún desde antes de la reforma en 1517, poco a poco, el conocimiento de lo que Pablo conocía en el primer siglo y otros en el primer siglo ha sido restaurado, y finalmente vamos a ver a su máxima altura, por lo menos a su potencial, aun si hay más personas entendiéndolo, al final. Y eso es lo que yo creo que esto realmente nos indica, que Dios quiere, para aquellos que tienen un corazón dispuesto a buscar la verdad, hacerles disponible y hacer ese conocimiento interno de su plan de redención y de lo que Él tiene planeado y de lo que Él ha hecho en Cristo para todo aquel que le busque, especialmente en el final de los tiempos. Estás diciendo entonces que esto fue entregado a Pablo más de lo que se le entregó a cualquier otro en aquel momento. Sí, así es, pero Pablo se lo dio al cuerpo de Sí. Cristo. Y bueno, el cuerpo de Cristo en ese 1000 años de silencio lo perdió. También los de la Reforma comenzaron a traerlo de vuelta, pero ahora estamos cerca del final, mucho más cerca que antes, y debemos llegar a la realización de todo lo Yo que Dios quiero ha hecho. continuar con esto, con esta profecía, en la próxima programación. Ya Muy se bien. nos terminó el tiempo en esta programación, pero gracias a ustedes por estar con nosotros. No se pierdan la programación mañana. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.